Amén. Dios les bendiga, hermanos. Pueden tomar asiento. Amén. Dice acá, hermanos, la palabra de Dios, como decía, veníamos hablando, viene Jesús de hacer esa entrada en Jerusalén. Viene nuestro Señor Jesús de decirle a todos que la hora había llegado, ¿no es cierto? Y dice, y que estaba turbada su alma, como dice acá la palabra de Dios. Y cuando Él les dice que está turbada su alma, hermanos, por lo que iba a acontecer con Él, porque iba a morir, hermanos, rechazado por Dios, porque iba a morir como un pecador cuando Él no lo era. Y todo eso era por nosotros. Aún así, hermanos, y sabiendo eso, y con el alma turbada, y después eso se refleja muy bien, hermanos, en la oración en Getsemaní, donde su cuerpo, su salud, su cuerpo le pedía no ir a esa cruz, pero su espíritu, hermanos, iba a hacer la voluntad de Dios. Amén. Quería glorificar a Dios. Y fue en contra de sí mismo nuestro Señor al ir a esa cruz. Amén. Y Él les dijo, ¿no es cierto?, que Él iba a ser levantado, que Él iba a morir. Y dice Juan, un poquito más arriba, ¿no es cierto?, dando a entender de qué muerte iba a morir crucificado. Y dice que la gente le respondió, al darse cuenta la gente que Él y que Jesús les estaba diciendo, me van a matar, yo voy a morir. Dice que la gente le respondió, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Entonces Jesús le dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. En unos versículos más abajo dice, hermanos, que Él, yo, la luz, amén, que Él es la luz. Y que el que no cree en Él, hermanos, y que ha venido para salvar al mundo, no para condenar al mundo, sino para salvar al mundo, y que el que cree en Él no permanece en tinieblas. Amén. El Señor a esa pregunta de la multitud, de la gente, hermanos, no la contestó. Él les dijo, apúrense, mientras tengan luz, crean, mientras tengan luz, vengan a mí y crean. Les está diciendo el Señor, porque esto es palabra de Dios, porque esto que le traigo es palabra de Dios. Y lo aumenta, ¿no es cierto?, o lo ratifica también, ¿no es cierto?, cuando dice, hermanos, que Jesús clamó y dijo, y en su clamor levantó la voz y dijo, hermanos, les dijo, el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Amén. Es el último clamor de nuestro Señor. Jesús sabía que era la última vez que iba a hablar a la multitud, que iba a hablarle a la gente, hermanos, y se preocupó por por clamarle a ellos. Amén. Por clamar, hermanos, para que vengan a Él, para que le crean a Él, porque en Él estaba Dios. Amén. Por clamar, porque vengan a Él, hermanos, les dice, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Después esto se lo tiene que explicar también allá a Felipe cuando le dice, Señor, muéstranos al Padre. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me ves. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿O no creéis que el Padre está en mí y yo en el Padre? Amén. Hermanos, el mismo versículo le dice Jesús acá, ¿no es cierto? Pero le dice, el que cree en mí no cree en mí, no en Jesús, sino en el que le envió. Amén. Y el que me ve a mí, ve al que me envió. No que Jesús era el Padre, no es la misma persona con el Padre, sino que el Padre estaba en Él. Creo que eso es bastante claro, ¿no es cierto, hermanos? El Padre estaba en Él. Y por eso Él es la imagen del Dios invisible. Por eso, hermanos, ver a Jesús es ver a Dios. Es saber que Dios hace todo a través de Él. Amén. Es saber, hermanos, y nosotros lo sabemos, que Dios nos ha salvado. Dios nos ha salvado, hermanos, a través de nuestro Señor Jesucristo, de su muerte en la cruz por cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, Jesús acá, después de decir que no responder a esa pregunta, hermanos, sino de decirles, apúrense, mientras tengan luz, crean en mí, porque no voy a estar todo el tiempo con ustedes. Crean en mí, dice, y además porque si no van a permanecer en tinieblas. Y si no creen en mí, era puntualmente eso para ellos. Después va a trasladar a nosotros, pero era puntualmente para ellos. Si no creen en esto que les estoy diciendo, si no creen que lo que yo les hablo es palabra de Dios, menos van a creer cuando me vean ustedes crucificado. Amén. Y van a seguir entonces en tinieblas. Pero si creen a mí, creen que estas son palabras de Dios. Pero si creen a mí, le están creyendo a Dios, porque yo vengo de Él, porque yo soy su hijo, porque soy el Mesías. Si los discípulos creyeron en Él,
Y si bien, hermano, cuando el Señor fue crucificado, tuvieron temores, fueron espantados, y ese momento, ¿no es cierto?, de zozobra que tuvieron ellos, hermanos, después, porque ellos habían creído, Jesús los juntó de nuevo. Amén. Volvieron a Él. Pero además, mientras ellos también estaban cada uno por su lugar, quizás escondiéndose o no sé, o asustados, hermanos, no habían dejado de creer, no habían renegado de Él, de decir, era un mentiroso, fue un mentiroso. No hay registro en la Biblia de que eso sucedió con ellos. Fue un mentiroso, nos engañó por 3 años, hizo esto. No, estaban dolidos. Hermanos, porque ellos habían creído, amaban a Jesús. Y el hecho, hermanos, de que Jesús había ido a la cruz, había muerto, y que ellos habían sido espantados y no sabían qué hacer, no había borrado, no había quitado ese amor, hermanos, que provenía de la fe que tenían en Él, ese amor que tenían por Jesús. Y eso después hizo que ellos se reunieran de vuelta, volvieran de nuevo, que Jesús los fuera a buscar de vuelta, de nuevo, hermanos, y después predicaron el Evangelio. Y fueron ellos también, hermanos, y formaron la iglesia, y nació la iglesia con ellos, y fueron ellos también, hermanos, representantes de Dios, como lo fue Jesús acá en la tierra, y como lo debemos ser cada uno de nosotros acá en la tierra también. Entonces, hermanos, el que creía la palabra de los discípulos de Jesús, estaba creyendo a Dios, porque Dios estaba hablando por ellos. Amén. Así como el que cree, como Jesús dijo que el que cree en mí, cree en el que me envió, y el que no cree en mí está rechazando al que me envió, está rechazando a Dios. Hermanos, el que no cree en mí tiene problemas con Dios, está diciendo Jesús. Así también después, hermanos, el que cree, y nosotros estamos ahí, el que cree a los apóstoles y a los discípulos de Jesús, creen a Dios. Amén. A través de ellos después la palabra de Dios fue esparcida por toda la tierra. La palabra de Dios y las iglesias empezaron a fundarse hasta el día de hoy. Y todo, hermanos, por el fundamento de los apóstoles, por el fundamento de aquellos que habían creído en Él cuando Jesús estaba acá. Amén. Cuando Jesús estaba con ellos. Y el que cree en ellos, hermanos, cree a Dios. Y lo mismo es ahora. El que cree, hermanos, siempre y cuando sea una iglesia verdadera, una iglesia bíblica, verdaderamente bíblica, el que cree a la palabra de Dios, está creyendo a Dios. El que rehúsa creer a la palabra de Dios, como dice Jesús acá, hermanos, va a tener problemas con Dios, no con los hombres. Si yo digo, hermanos, o como dicen por ahí, no, esa iglesia, encima equivocadamente, ¿no es cierto? Pueden decir, por ejemplo, por las doctrinas de las iglesias, no, esa iglesia es machista. El problema lo tienen con Dios, porque la palabra de Dios dice, por ejemplo, que la mujer no puede ser pastora. Por dar un ejemplo, hermanos, lo dice la Biblia, no es machismo, lo dice la Biblia. Pero además, ni siquiera en la Biblia hay machismo. Primero porque el cristianismo, con el surgimiento del cristianismo, o sea, con el surgimiento de las primeras iglesias que predicaban a Cristo, se terminó con esa opresión del hombre hacia la mujer. Y eso lo pueden ver en la historia. O lo pueden ver ahora, miren las otras religiones, lo que hacen muchas de ellas, quizás las más ortodoxas, ¿no es cierto?, con las mujeres. Miren el Islam, miren los hindúes, que hasta no hace mucho tiempo, muchos años, hermanos, cuando moría el hombre tenían que matar, quemaban también a la viuda junto con él, no podía quedar sola la mujer. El que terminó con toda opresión de eso fue el cristianismo. Pero claro, se toman, hermanos, no conocen eso, pero y se toman además de, por ejemplo, que la Biblia no prohíbe a la mujer ser pastora, tener autoridad sobre funciones de autoridad en la iglesia, sobre los hombres. Pero eso es un orden que Dios estableció, pero no significa que es un desprecio a la mujer ni nada de eso. Pero no, es misógino, que significa, ¿cómo es? Odio a las mujeres, la misoginia. O es machista, lo va a escuchar muchas veces eso. No importa, usted haga la palabra de Dios, usted busque la palabra de Dios, siga la palabra de Dios, hermanos, crea en nuestro Señor, en lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Crea, hermanos, en lo que dijo después Dios a través de los apóstoles, que es el Nuevo Testamento, hermanos, y creamos en eso, llevémoslo a nuestra vida, hermanos, y no importa lo que digan los demás. Lo que digan los demás, hermanos, los que rehusan, los que van a rehusar creer en la palabra de Dios, dice Jesús acá que la misma palabra los va a juzgar. Hermanos, el problema lo van a tener con Dios. Pero hay también otras formas de rechazar a Jesús.
Una es venir a la iglesia y seguir haciendo lo que yo quiero. Venir a la iglesia, hermanos, entrar a las iglesias y seguir haciendo lo que quiero. Esa es otra forma y el problema lo va a tener con Dios. Aunque esté en una iglesia verdadera, aunque esté usted en una iglesia bíblica, pero esto sí, esto no, el problema lo va a tener con Dios. Pero una cosa, está rechazando a Dios al hacer eso. Otra forma es irse directamente al mundo. Ir directamente al mundo, hermanos, el problema lo van a tener con Dios. Nosotros, eso escapa a nosotros. Nosotros debemos, hermanos, como hizo Jesús, clamar, dice la palabra de Dios acá, clamar a la gente, clamar a ellos, decirle, predicar el evangelio a cada uno de ellos, hermanos. Y por eso saber bien el evangelio, cada uno de nosotros también. Especialmente también, hermanos, y muy importante, que se vea en nuestra vida eso también, que podamos hacerlo con ejemplo. Porque, hermanos, especialmente a aquellos que nos conocen y que conocen nuestra vida anterior, si nosotros vamos con el evangelio, por más que lo sepamos muy bien, hermanos, y sepamos bien explicar el mensaje del evangelio, que es muy importante, si ven que no estamos haciendo nada de lo que le estamos diciendo, no van a creer, no lo van a creer. Eso, ahora, puede suceder sí con alguien que usted no lo conoce, que no conoce su vida y usted le predica el evangelio. Hermanos, el evangelio tiene poder. El mensaje del evangelio es poderoso y puede tocar el corazón de esa persona. Pero aquel que lo conoce, si no hay ejemplo en usted, es más difícil que crea. Puede venir a la iglesia, pero que crea es más difícil. Puede venir alguna vez a la iglesia, pero que crea es mucho más difícil. ¿Ven? Porque no tiene ejemplo en usted, porque lo conoce. Por eso, hermanos, es importante que nosotros también clamemos. Después, si nosotros predicamos bien el evangelio, si nosotros tenemos en nuestra vida, hermanos, estamos tratando de hacer la voluntad de Dios verdaderamente, hermanos, después va a haber gente que va a venir, que va a creer, y va a haber gente que va a venir y no va a creer y lo va a rechazar, pero nada podemos hacer con eso. Eso corresponde, hermanos, eso es corre por cuenta de Dios. Amén. Eso es la obra de Dios en el corazón de la persona. Por eso muchas veces, hermanos, usted va a traer gente a la iglesia y después cuando escucha el mensaje se van a volver al mundo, o van a ir al mundo. No se preocupe, lo que usted hizo está bien. Ellos rechazaron a Dios y el problema lo van a tener con Dios. Y usted está agradando a Dios, está haciendo algo que agrada a Dios. Otra forma también, hermanos, de irse a la iglesia es ir a otra iglesia donde me permiten hacer cosas que yo quiero. Es lo mismo. Es lo mismo. Quiero hacer las cosas del mundo. Quiero hacer lo que yo quiero. O me voy al mundo o me voy a una iglesia donde puedo hacer lo que quiero. Hermanos, es lo mismo. Acá no es una iglesia, y no debe ser así, hermanos. No es una iglesia que cuando digo, para que puedan entender cuando digo lo que quiero, hacer lo que yo quiero, no es que se le prohíben cosas caprichosamente ni nada de eso. Acá tratamos, hermanos, de hacer la voluntad de Dios. Y va a ir en muchas cosas, va en contra de lo que hacen los hombres, de lo que hace el mundo. No hay, hermanos, Jesús manda a perdonar a todos. Jesús manda, hermanos, a amar aún a nuestros enemigos. Jesús manda, hermanos, a poner la otra mejilla, o sea, no responder a una ofensa. Jesús manda, hermanos, a amar al prójimo como a mí mismo o más que a mí mismo. Es todo lo contrario. A Dios por sobre todas las cosas y a mi prójimo más que a mí mismo, como Cristo nos amó a nosotros. Jesús manda a perdonar porque fuimos perdonados antes por Dios. Nada en el mundo de eso, hermanos, tiene cabida en la gente que no conoce a Dios. Nada de eso, hermanos, va en contra de lo que es el mundo. Jesús manda, hermanos, por dar un ejemplo también, por ejemplo, la vestimenta de la mujer, hermanos, viene en contra de lo que es el mundo. El mundo va por la sensualidad, va por lo sexy, va por la mujer llamando al hombre. En la Biblia, hermanos, la palabra de Dios habla de santidad, en el vestir de pureza, de modestia, de pudor, de decoro, de belleza. No quiere decir que tiene que estar fea. Hermanos, la belleza es de Dios. No tiene que estar sensual. No está bien lo sexual o la sensualidad o los sexy o vestirse sexy, hermanos, y todo eso. Vestirse, hermanos, con santidad. Que no marquen. Y también los hombres, que no marquen. Y si los hombres son musculosos, que no tengan una remera bien ajustadita para que vean los músculos que tengo. Eso es con lo que la Biblia va. Buscando siempre, hermanos, la santidad. La santidad. ¿Entienden, hermanos? No
los extremos tampoco. Por eso es importante, hermanos, pero eso, para seguir, hermanos, eso va en contra de las enseñanzas del mundo, va en contra de la cultura, donde hoy, hermanos, todo es sensual, todo es llamar al del sexo opuesto, todo es sensualidad, tanto de hombres como mujeres, todo es, hermanos, mostrar, todo es desnudez, y la palabra de Dios habla de lo contrario, amén, de santidad. Por eso, hermanos, sea en el caso de la mujer, hermanos, pantalón o no, pero debe ser santo, santo, amén, santo. El arreglo del cabello, y todo santo, con santidad, siempre con santidad, hermanos, y el mundo no lo va a hacer. Por eso, hermanos, de esa manera proclamamos nosotros, de esas maneras, esas son las maneras, proclamamos nosotros el Evangelio como Jesús lo hizo acá. Y diciéndole también a la gente, hermanos, que va a haber un día, o sabiéndolo nosotros, que va a haber un día, hermanos, en que el Señor va a venir, y va a venir por su iglesia. Y los que se queden, y los que estén acá, y los que no hayan rechazado al Señor, hermanos, van a seguir en tinieblas. Amén. Por eso el Señor dijo, andad mientras la luz esté en ustedes. A ellos les decía, hermanos, andad porque a mí me queda poco tiempo, yo soy la luz, a mí me queda poco tiempo, les estoy hablando palabra de Dios. Es el clamor de Jesús, vengan a mí, les estoy hablando palabra de Dios, vengan, crean al Evangelio. Si el que en mí cree no está creyendo en mí, está creyendo en el que me envió, está creyendo en Dios, en el Creador de los cielos y la tierra, en quienes les dio esta nación, le está diciendo ahí a los judíos. Y a nosotros también, hermanos, en el Evangelio, un día toda esta gracia, todo este tiempo, hermanos, donde nosotros podemos predicar la palabra de Dios, donde nosotros podemos, hermanos, llevarle el Evangelio a otros, donde nosotros podemos acomodarnos, donde nosotros podemos santificarnos, todo este tiempo, hermanos, se va a terminar. Y ahí vienen las tinieblas también, para los que se quedan. Y los juicios de Dios, que son terribles. También. Por eso, hermanos, hoy está también Jesús. En este tiempo también Jesús está hablando y clamando y llamando a todos los hombres a venir a Él. Amén. Y es a través de usted, de nosotros. Sabe, hermanos, lo que todo eso implica, ¿no? Lo hemos visto. Sabemos lo que implica. Poder conocer cada vez más su palabra. Poder entender, hermanos, cada vez más el Evangelio. Y poder vivirlo siempre. Y toda situación y toda circunstancia, hermanos, y todo lo que acontezca alrededor nuestro, todos nosotros debemos estar preparados para responder como Jesús, como cristianos. Como cristianos, no como lo haría el mundo, como cristianos. Y a veces hay situaciones dolorosas, y a veces, hermanos, son feas, horribles las cosas que pueden pasar, y que nos pueden pasar también a nosotros. Desgracias, lo que sea, pero siempre responder como verdaderos hijos de Dios. Y si eso hacemos, hermanos, hay un galardón para nosotros. Si eso hacemos, hermanos, esta es una muestra de que somos sus hijos verdaderamente. Es una muestra, hermanos, una evidencia de que estamos mirando lo principal. Que estamos mirando, hermanos, al Cristo que nos salvó, a Cristo que dio su vida por nosotros, por cada uno de nosotros, que nos hemos negado a nosotros mismos y que lo estamos siguiendo, y que no importa lo que pase, lo estamos siguiendo y lo vamos a seguir siguiendo. Y con eso, hermanos, si una persona enfrenta la situación que sea, con eso en su corazón, va a salir victorioso, sí o sí. Amén. Hay victoria para esa persona. Ahí, hermanos, va a ser un vencedor, porque va a salir fortalecido, porque va a salir con más fe, porque va a salir, hermanos, va a salir de esa dificultad entendiendo más y agradeciendo más y entendiendo y estando más cerca de Dios y habiendo visto, porque vio las manos de Dios en esa situación en la que él no podía ya hacer nada. Va a haber victoria, hermanos. Muchas veces los problemas Dios los causa en nosotros, los permite en nuestras vidas para fortalecer nuestra fe, para fortalecernos, para crear fe en nosotros. Por eso, hermanos, el último llamado de nuestro Señor Jesús, el último clamor antes de la cruz, fue que vengan a mí, crean en mí. El que cree en mí, dice, el que cree en mí, sí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió.
amén, si creen mis palabras, no están creyendo en realidad en mí, están creyendo en Dios. Porque dice un poquito más abajo, el 43, porque dice un poquito más abajo, hermano, que Él viene del Padre, al 49, porque yo no he hablado, dice, de mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Amén. Vamos a unir esos versículos por un momento, hermanos. Dice, Jesús clamó, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Porque yo no he hablado, ahora el 49, saltamos al 49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Amén. Seguir a Jesús, de verdad, hermanos, es hacer la voluntad del Padre. Es hacer la voluntad de Dios, del Dios que hizo los cielos y la tierra. Rechazar a Jesús, hermanos, es rechazar a Dios. Amén. Y acuérdense, hermanos, las formas de rechazarlo. Puedo estar en la iglesia, pero si estoy haciendo lo que a mí me parece, lo estoy rechazando. Estoy rechazando a Dios, aunque diga seguir a Jesús. La otra es irme al mundo para hacer lo que yo quiero. El problema lo van a tener con Dios. La otra es, hermanos, ir a una iglesia donde se me permite decir que soy un hijo de Dios, pero hago lo que yo quiero también. También están rechazando a Dios y el problema lo van a tener con Dios. Porque en realidad buscan lo mismo, hacer la voluntad, mi voluntad, y no la voluntad de Dios. Hermanos, la palabra dice también que los mandamientos de Dios no son gravosos, porque se hacen con amor, porque se hacen, hermanos, a la vez que usted va obedeciendo, haciendo la voluntad de Dios, va viendo los resultados de eso, va viendo que usted es una mejor persona, va viendo que usted está mejor, va viendo que usted es feliz, va viendo que a pesar de las dificultades que puedan aparecer en su vida, hermanos, va viendo que usted estaba a hacer cosas que antes no podía hacer y que eso lo tenía mal. Lo tenían mal. Cuando una persona odia, cuando una persona guarda rencor, cuando una persona, hermanos, tiene mucho orgullo, se está pudriendo por dentro, está rancio adentro. Siempre salen, hermanos, con los enojos o cuando algo no le gusta, sale enseguida eso feo de adentro. Es una evidencia del orgullo, es una consecuencia del orgullo, el orgullo extremo, es una consecuencia, hermanos, de odio, es una consecuencia de rencor. Todo eso es orgullo, todo eso es amarme a mí mismo más de lo que debo hacerlo. ¿Entienden, hermanos? Cuando aparecen esas cosas es porque sale de adentro lo podrido. Cuando aparecen los enojos, cuando aparecen los gritos, cuando aparecen, hermanos, las envidias, los celos, cuando aparecen, hermanos, las enemistades, las cosas, le estoy nombrando las cosas que nombra la Biblia allá en Corintios. Cuando aparecen todas esas cosas, en realidad está apareciendo, hermanos, lo podrido de adentro de las personas. Amén. Que usted no tiene por qué tenerlos hoy. No tiene por qué ser así si es un hijo de Dios. Si es un verdadero hijo de Dios, hermanos, no tiene por qué tener eso. La vida de Cristo, hermanos, se está formando en usted. O debería estar formándose en cada uno de nosotros si nosotros creemos. Porque le estamos creyendo, hermanos, porque todo esto es palabra de Dios, que vino a través de nuestro Señor Jesucristo, que después apareció también a través de su iglesia, de los apóstoles, hermanos, y que ahora debe estar en nosotros. Y ellos la predicaban y la vivían. Y ahora, hermanos, debe estar y debe ser esparcida a través nuestro, en el espacio que tenemos nosotros, hermanos, por personas que pertenecen a esta iglesia, que la conocen, que lo predican y que lo viven también. Amén. Hermanos, que conocen la palabra de Dios y la viven también. Lo demás, hermanos, quién viene, quién no, eso corre por cuenta de Dios. Amén. Pero nosotros sí, el deber nuestro es clamar. Jesús también sabía acá que los únicos que se iban a quedar con él, hermanos, eran esos a los que después le iba a lavar los pies. Eran sus discípulos y algunas mujeres. Pero igual clamó a la multitud. Igual clamó por cada uno de ellos. También sabía, hermanos, por las escrituras de Isaías, que Dios no iba a permitir que los judíos, especialmente los líderes judíos, creyeran al evangelio, que iba a cegar el entendimiento de ellos. Cuando dice que Dios cega el entendimiento de esos hermanos, que Dios los deja que sigan en sus pecados. Significa eso. Y eso también, hermanos, pero eso es por voluntad de Dios, y eso es, hermanos, porque no eran hijos de Dios.
Cuando Dios no molesta a una persona, no está pinchándole, no está inquietándole a una persona para que venga a Él, hermanos, ore por esa persona, porque es grave, eso es grave. Amén. Eso es más grave de lo que nosotros pensamos. Porque que Dios, hermanos, nos deje, que Dios no tenga en cuenta a una persona, significa, lo que vemos nosotros, hermanos, es que esa persona, que esa persona sigue en caída libre, sigue la ley de gravedad de su pecado, del peso de su pecado. Es como usted, si tira una piedra, hermanos, del 10º piso de un departamento, la ley de gravedad va a hacer que cada vez agarre más velocidad. Amén. Que caiga y agarre más velocidad hasta que se estrella en el piso. A menos que alguien la ataje primero. Es así, hermanos. Cuando dice cegó el entendimiento de ellos, los dejó que sigan en sus pecados. Y se estrellaron. Amén. No hubo nadie que los atajara. Tenía que ser así, hermanos, por causa nuestra. Eso está profetizado que iba a ser así también. Amén. Por eso, hermanos, oremos siempre los unos por los otros, oremos por todos los hermanos, ore por sus familiares también. Y ore mucho también. Por eso hay muchas cosas por las que debemos orar siempre. Oren mucho, hermanos, por esas personas que usted ve que siguen en caída libre con su pecado. Amén. Su pecado, que jamás se inquietan por Dios, por ver si hay algo distinto a lo que estoy viviendo, es bueno y es muy lindo, hermano, cuando usted ve a alguien que ya no quiero vivir así, quiero ver, tiene que haber algo, tiene que haber un Dios y que quieren ver si lo hay. Eso es buenísimo. Lo peor que puede haber es cuando usted ve a una persona, y especialmente si son seres queridos, hermanos, que siguen en sus pecados y siguen en caída libre hacia la tierra, ¿no es cierto? Dios les esté bendiciendo mucho, hermanos, en este día. No sucedió eso con nosotros, porque todos estábamos en caída libre, en picada hacia el suelo. Pero nosotros fuimos por la gracia solamente, no por mérito nuestro, por la gracia y la misericordia de Dios y por el poder de Dios, rescatados, atajados, podríamos decir, ¿no es cierto? Piedritas atajadas por el Señor. Dios les esté bendiciendo mucho, hermanos. Recuerden entonces, hermanos, es el último clamor de nuestro Señor Jesucristo. Y a todos los estaba llamando a creer en Dios, a creer en Él. El que cree en mí, cree en el que me envió. Hermanos, el clamor de la iglesia debe ser también que crean en el que envió a nuestro Señor Jesús, que crean en el Evangelio. Amén. De ahí venimos nosotros también, del clamor de una iglesia que fue la de los discípulos, los que creyeron al que había enviado a Jesús, los que estaban con Él, los que después tuvieron esa cena maravillosa con el Señor en el otro capítulo. De ahí venimos nosotros. Y ahora tiene que seguir. Entonces, la palabra de Dios debe estar en nosotros, debemos creerla, debe estar en nosotros y debe, hermanos, hacerse carne en nosotros. Amén. Lo peor que hay, hermanos, una de las peores cosas que hay es la tibieza. ¿Sabe? Para que usted sepa, que por ahí lo saben, para que usted sepa bien qué es ser una persona tibia. Le voy a dar, le digo una descripción que se puede hacer. ¿Qué es? Una persona tibia es que viene a la iglesia y le gusta. Viene. Pero un día no hay reunión o no pudo venir. Le da lo mismo. Total, después voy a ir a la otra reunión. Eso es un tibio. Amén. Eso es pinta una persona tibia. Dice Jesús que la vomitaré de mi boca. ¿Entienden? Le gusta venir a la iglesia, pero si no hay problema, es lo mismo. Total, tengo la otra. El verdadero Hijo de Dios, hermanos, le gusta venir a la iglesia, por supuesto, le gusta venir a alabar a Dios, estar con los hermanos, escudriñar la palabra de Dios. Pero cuando no hay eso, no le gusta. Amén. No le gusta. No es lo mismo. No es lo mismo. Total, hay otra reunión no hay reunión el domingo, total, hay una reunión el martes. No es lo mismo. Lamenta que no hubo reunión ese día, pero lamenta de corazón. Esa es una persona apasionada por Dios. Esa es una persona o caliente o fría, según porque esa es la ilustración que Apocalipsis hace. No significa, porque alguno también está la mala interpretación, hermanos, de que por cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. No, nosotros tenemos que ser calientes, no tenemos que ser ni tibios ni fríos. Normalmente se usa esa. Está mal esa también. Hermanos, es una ilustración
Lo frío y lo caliente no se vomita, se puede tragar, comer perfectamente. Lo tibio sí. El mensaje, lo que quiere decir ese versículo es que el tibio, es basado en la ilustración, el tibio es el que Dios va a vomitar. No significa que tenemos que ser fríos, hermanos, que tenemos que ser, tampoco es que se entienda para el otro lado que tenemos que ser fríos. No, podemos ser fríos, la cuestión es no ser tibio. No, es la ilustración de por qué se vomita, ¿no es cierto? Por qué hermanos, se vomita algo cuando es tibio. Es basado en la ilustración solamente. Algo frío o algo caliente se puede tomar. Por eso Jesús dice, por cuanto no eres ni tibio ni caliente, te vomitaré en mi boca. O sea, si fueses tibio, o si fueres caliente y si fueses frío, te podría tragar. Pero como sos tibio, lo que está apuntando al tibio especialmente Jesús. ¿Entienden, hermanos? Y da la ilustración de lo que sucede con el tibio. Siempre lo centrado está en el tibio, que va a ser vomitado por el Señor. Eso es lo que significa ese versículo, hermanos. Pero especialmente también lo que significa ser tibio. Téngalo en mente. Amén. Luche contra eso si sucede con ustedes. Amén. Hermanos, vamos a orar para que el Señor nos ayude a poner por obra su palabra siempre. Amén. Porque siendo tibio también es rechazar, hermanos, la palabra de Dios. Rechazar al que envió a Jesús. Rechazar a Dios. Y va a tener problemas con Dios. Amén.